Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street. Primero gráfico horario para ultracorto plazo. Bueno, y aquí lo que podemos ver en el Dow Jones, que lleva consolidando varias semanas. De hecho, es que se está moviendo en un rango muy estrecho la bolsa americana, y lo que comentábamos es que lo más probable es que necesite consolidar más de lo que ha consolidado hasta ahora, porque realmente de toda la subida que ha hecho desde mínimos de febrero, la consolidación o la corrección ha sido mínima. Es verdad que están consumiendo tiempo, que la corrección no está siendo en profundidad, sino en tiempo, y en el muy corto plazo podemos ver que cumplió una figura de doble suelo, una figura de segundo impulso alcista que cumplió a la perfección en la sesión del 20 de junio, y que tiene pendiente una figura de hombro cabeza hombro invertido, figura que os marco ahí en color amarillo, cuyo objetivo serían en torno a los 18.031. 18.031 sería el objetivo por esta estructura de hombro cabeza hombro invertido que tiene activado el Dow Jones. Figura que se anularía si el Dow pierde la zona de 17.600 puntos. Si pierde 17.600 puntos. Bueno, ahora veis que está en la zona de la media 200 sesiones, y vamos a ver si desde aquí es capaz de continuar con la subida, ¿no? De momento empezó la sesión con subidas y ahora con caídas, ¿no? Dos velas blancas y tres velas negras seguidas. Cierta resistencia en los máximos que marcaba ayer, con una vela doji lápida, que comentamos que podía tener un descanso en la subida, en los 17.946 puntos. Continuamos ahora con el SP500, índice director de las bolsas mundiales, también gráfico horario, y aquí vemos cómo en la sesión de hoy pues se ha frenado cerca de los máximos de la sesión de ayer. En el caso del SP, ayer no dejó un doji lápida, pero dejó una caracasa blanca invertida, casi doji lápida también, y que marcaba cierta resistencia en la zona de 2100, zona contra la que ha chocado en la sesión de hoy. Empeoraría un poquito, no voy a decir que es un doble techo al TIC ni clarísimo, pero se podría marcar una especie de doble techo en el SP500 si perdiera el mínimo entre esos dos máximos, que no son exactamente iguales, en los 2.082 puntos. Si pierde 2.082 puntos, habría ahí una especie de doble techo en el SP500. Así que veremos si es capaz el SP de respetar ese primer soporte de los 2.082 puntos. También en el caso del SP, previamente se había cumplido una pequeña estructura de segundo impulso alcista. Y en cuanto al Nasdaq 100 tiene una estructura, una formación chartista muy clara, que es una figura de doble suelo, ¿no? Igual que la que formó y que avisamos en mayo y que trajo una fuerte subida que habíamos avisado previamente. Luego vino un triángulo expansivo que dijimos que seguramente traería una corrección, y esa corrección finaliza cuando el Nasdaq 100 forma esta fibra de doble suelo, dos mínimos en los 4.362, 4.363, activado al superar el máximo entre mínimos, y nos sale una figura, un objetivo por doble suelo hacia 4.492 puntos. 4.492 puntos. Hemos comentado que en gráficos de futuro o CFDs, lo venimos comentando desde ayer, en esas 6 horas con las que estamos con los clientes que se toman en serio sus inversiones, que incluso en gráficos de CFDs o de futuros se podría marcar una especie de hombro calzón invertido que no estaría activado, ¿no? En lo que es el Nasdaq nos saldría la neckline ligeramente inclinada hacia arriba, con lo cual sería mucho menos fiable, ¿no? En gráficos de CFDs y futuros se ve con más claridad. Así que vamos a ver si se cumple ese doble suelo. Se anularía de perder 4.362 y tiene, eso sí, cierta resistencia, por un lado, en los máximos de hoy, que son justo los máximos de ayer, de perder los mínimos entre máximos. Fijaros que aquí hay un rango lateral y vamos a ver por dónde rompe este rango lateral, ¿no? Yo creo que también habría que vigilar esta otra estructura. Nos ha aparecido ahora esta estructura que habría que vigilar. Si rompe por arriba, todo apuntaría a más subidas y seguramente a cumplir ese doble suelo pendiente, y si rompe por abajo,
pues habría peligro de más caídas, ¿no? Por ruptura de este rango. Comentar que la pega quizá de este doble suelo, que es clarísimo, es que la media 200 sesiones pues todavía baja y puede ser ahí un obstáculo, ¿no? Que veremos si es capaz de superar. Bueno, visto los índices norteamericanos en gráficos horarios, vamos a ir a Europa. Empiezo por el IBEX 35. Seguimos con gráficos horarios, gráfico de 60 minutos para ultracorto plazo. Y en el caso del IBEX 35, lo que podemos ver es que, bueno, avisamos de subidas muy fuertes. Recordaremos que en la semana pasada hablábamos de que en cualquier momento íbamos a ver un rebote. Había mucha gente que no se lo creía, decía: David, creo que te vas a equivocar, que esto no veo que acabe de rebotar. Bueno, al final, pues yo creo que esos avisos desde fuerte sobreventa de que más temprano que tarde íbamos a tener una subida, pues al final se han cumplido, ¿no? Recordáis que comentábamos esto la semana pasada, ¿verdad? Que pronto deberíamos de tener un rebote, ¿es correcto? Es correcto, que lo comentamos aquí, que seguramente íbamos a ver más rebotes. Vale, Felipe dice que sí, que recuerda que lo avisé el miércoles de la semana pasada. Nieves también lo recuerda. David dice sí se dijo. Elías también lo recuerda. Rafael, Cayo, José María, Juan Francisco también lo recuerda. Alberto también dice efectivamente. Y Adolfo dice que previamente aún había bajado más desde que avisamos. Vale, bueno, lo correcto es que empezamos a avisar de fuerte sobreventa, de fortísima sobreventa aquí. Duró la sobreventa aún todavía 2 días más y efectivamente pues posteriormente vino el rebote. El miércoles pasado fue aquí, ya intentaba rebotar y dijimos que lo más probable es que viéramos más subidas y que no se podía descartar que fuera a buscar la zona de la media, ¿no? Pues al final lo que tuvimos fue que formó una divergencia alcista muy clara y acabó subiendo, ¿no? Pero bueno, sí que comento siempre, ¿no? Desde hace casi 10 años que, que yo, al igual que el resto de seres humanos de todo el planeta, no soy capaz de adivinar qué va a hacer el mercado en cada minuto y en cada segundo, ¿eh? O sea, en mí no podéis buscar un adivino que sepa en cada momento lo que va a hacer el mercado, ¿vale? Lo que sí podéis encontrar es alguien que tenga un sistema con una buena ecuación rentabilidad-riesgo y que por experiencia de muchísimos años en bolsa, pues sepa bien lo que hace, ¿no? Entonces, obviamente aquí hablábamos de fuerte sobreventa, que más temprano que tarde iba a venir un rebote, pero todavía bajó algo más, ¿no? Pero saber exactamente que el mínimo va a ser este o que no, ahí aún no va a ser el mínimo, va a bajar un pelín más al día siguiente, eso obviamente es imposible. Pero sí podemos detectar zonas en las que ya hay que tener cuidado y no hay que vender porque en cualquier momento hay una subida, y zonas donde no hay que comprar porque en cualquier momento puede venir una caída. Vale, eso sí que lo podemos conseguir usando el análisis técnico. Bueno, en el caso del IBEX, hemos rebotado con mucha violencia desde niveles de sobreventa y desde que se formaron las divergencias alcistas, y pues el IBEX ha subido bastante rápido, ¿no? También ya no está en una buena zona de compra, en mi opinión, ahora, y habría que ser ahora un poquito más precavido, ¿no? Es verdad que puede subir más, pero yo ya sería precavido una vez se ha producido ese rebote que comentábamos. Veremos si la media de 200 sesiones, que todavía no sube, se gira al alza, lo cual sería una primera señal de mejoría, ¿no? Que de momento no ha ocurrido. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. Todos los índices europeos, ahora lo veréis, marcaron divergencias alcistas. El Eurostoxx también, ¿no? Y por eso comentábamos que seguramente íbamos a ver una subida, escenario cumplido. También aquí hablábamos de que aquí había una fuerte sobreventa, de que pronto íbamos a ver una subida, y efectivamente hemos visto ese rebote, ¿no? Comentaba además, recordaréis, que teníamos este objetivo pendiente y aún está por ruptura de canal alcista a la baja hacia 2669, y comenté que antes de ir al objetivo seguramente veríamos un rebote. Se generó una preciosa divergencia alcista. Hay gente que no usa indicadores y que dice que no sirven para nada, pero bueno, yo creo que si se investiga un poco y se estudia un poquito más, llegaréis a la misma conclusión que llegué yo hace muchos años, ¿no? Que lo más importante es el precio, pero que los indicadores también dan muy buenas pistas, ¿no? Sobre todo en el concepto de divergencia. Y lo que podemos ver aquí es que en el caso del Eurostoxx se produce una clara divergencia alcista también. Se cumple objetivo alcista porque marcamos en el centro de traders objetivos alcistas
por la divergencia, en el caso del IBEX 35, 200 puntos de subida, y se cumplió. Y ahora ya hay que ser más precavido, se ha sacudido totalmente la sobreventa, hemos tenido un buen rebote y sigue pendiente este objetivo que solo se anularía de superar los 3.097. En cuanto al DAX, viajamos ahora a Alemania, a la bolsa alemana. Vemos que en el DAX también se generó divergencia alcista en los indicadores. Fijaos cómo el precio hace mínimos decrecientes, mientras el MACD o el RSI hace mínimos crecientes. A partir de ahí, pues se cobra esa divergencia alcista y viene una fuerte subida, ¿no? No hay ninguna estructura ahora mismo pendiente en el DAX. Sí que comentar que la subida ha sido bastante vertical y que más temprano que tarde, puede subir algo más, sí, pero más temprano que tarde necesitará consolidar, por ejemplo, a niveles Fibonacci de toda esta subida, ¿no? Entonces ya no me parece un buen momento de compra. Continuamos con el FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, fijaos que ha llegado hoy a una primera zona de resistencia. Hoy ha habido ciertas ventas a última hora en los índices europeos, justo antes del cierre. Y fijaos que en el caso del FTSE ha llegado al máximo anterior prácticamente. Ahí es donde tiene obviamente la primera resistencia, tras haber completado pues una especie de vuelta en V, ¿no? Esa figura que es tan complicada de aprovechar, aunque en este caso afortunadamente sí que al menos nos avisaba el análisis técnico por esa divergencia alcista tan clara en los indicadores, ¿no? Mientras el precio hacía mínimos decrecientes, los indicadores hacían mínimos crecientes. De hecho, no era una divergencia normal, sino que era una triple divergencia alcista, ¿no? La que se ha formado y la que se ha cobrado con esas subidas el FTSE. ¿Ahora qué? Pues yo creo que ha subido demasiado vertical. Es verdad que, bueno, está todo el tema este del Brexit, que va a generar mucha volatilidad. Yo creo que en algún momento meterán algún susto y también creo que en algún momento, aunque se pudiera llegar a subir más de lo que ya se ha subido, hará falta una consolidación a este rebote, ¿no? Este rebote está siendo vertical. Igual que esta caída fue vertical y dijimos que más temprano que tarde vendría una caída, perdón, una subida para regular la sobrecompra. Ahora digo lo contrario, que la subida ha sido demasiado vertical y que más temprano que tarde habrá un retroceso, una consolidación para consolidar esa subida. Niveles FIBO a vigilar como posibles soportes y media 200 sesiones junto a los mínimos de la divergencia en los 5.899 puntos. Continuamos ahora con Italia, el MIB italiano. Bueno, quiero comentar también una cosa sobre el Brexit. Yo opinaba este fin de semana en el suplemento del periódico La Razón sobre el Brexit junto a otros profesionales de la inversión, y quiero hablar también hoy en el seminario de hoy sobre el Brexit, ¿no? A un comentario, por ejemplo, que me está haciendo ahora Víctor en el chat. Me estáis hablando muchos en el chat sobre el Brexit. Y ahora voy a hacer un comentario, pero antes vamos a ver dos índices más en gráfico horario para terminar el repaso de ultracorto. Luego veremos el corto medio plazo de índices también, y pobres, materias primas y acciones. El enlace no lo tengo aquí, pero bueno, si seguís mi Facebook, el que os comento siempre, David Galán Bolsa General, ahí tenéis el enlace, ¿no? Yo siempre os voy subiendo todas las colaboraciones que hago, que son muchas cada semana, las voy subiendo siempre a redes sociales y también las subiremos a nuestro foro, ¿de acuerdo? En el caso de la bolsa italiana, que hoy también corregía a última hora, fijaos que a última hora el MIB pues pegaba aquí esta vela negra. Tiene aquí un pequeño soporte de ultra corto plazo. Quizá perder este nivel podría traer una pequeña corrección, de perder la zona de los 17.250, 17.270. De perder esa zona quizá podríamos ver cierta corrección. Y aquí también hemos subido muy fuerte, primero tras cumplir una estructura de segundo impulso bajista que avisamos en directo en nuestro centro de traders, 700 puntos de caída, que se cumplió a la perfección. Todavía cayó algo más, es verdad, para generar esta divergencia alcista también en los indicadores, y a partir de ahí se produce desde sobreventa una fuerte subida. Ya se ha sacudido la sobreventa y fijaos que está ahí con la media 200 sesiones que todavía baja,
y yo todavía sería prudente y también creo que en algún momento puede venir una consolidación, ¿no? Y quizás cerrar este gap, este hueco que tiene aquí, ¿no? Puede seguir subiendo, sí, pero hay que tener cierta precaución a que pueda venir alguna consolidación a ese rebote que ha hecho que ha hecho la bolsa italiana. Y vamos a ir al CAC 40 para terminar el repaso a Europa en el ultracorto plazo. Bueno, en el caso del CAC es muy parecido al gráfico que visteis antes del Eurostoxx. Prácticamente son gemelos, los gráficos son muy parecidos. Aquí también avisamos de que probablemente íbamos a tener un rebote desde sobreventa, que incluso decíamos de cumplir este objetivo creemos que no se producirá sin antes rebotar, porque había sobreventa y lo que avisamos por aquí. Al final se produjo ese rebote, que era bastante previsible, y ahora veremos, ¿no? De momento no está anulada ese objetivo por todo el canal, se anularía solo de superar 4.536 y ha subido bastante vertical y también pues podría necesitar pronto alguna consolidación. La media 200 está intentando girar al alza y veremos si pasa a ser soporte, ¿no? Que esa es la prueba de fuego, junto a niveles FIBO de toda esta subida. Bueno, antes de irnos a índices para corto o medio plazo, que empezaré con el IBEX, que yo creo que siempre en gráficos más largos pues tenemos muchas más pistas de cuál es la tendencia, de dónde están los soportes, las resistencias, de las estructuras. Siempre es mucho más fácil seguir estructuras grandes que estructuras muy pequeñas, aunque también como venimos demostrando en estos seminarios desde hace 8 años y medio, pues también las estructuras pequeñas son bastante fiables. Pero vamos a hablar un poco del Brexit, ¿no? Que se ha hablado muchísimo sobre la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea, del referéndum que tendremos mañana en Reino Unido. Y bueno, yo me preguntaba a Crédito y Caución, que elaboraba una encuesta sobre los principales expertos de España sobre finanzas, y me preguntaban hace 10 días si pensaba que iba a haber Brexit o no, ¿no? En ese momento, las encuestas, todas las encuestas que salían apuntaban a que Reino Unido se iba del euro. Mi comentario era que yo pensaba que no saldría del euro. Porque de hecho ocurría un hecho curioso, y era que las encuestas que estaban saliendo daban que seguramente Reino Unido podía salir de la Unión Europea, ¿no? Con 7, 8 o 10 puntos incluso de ventaja. Pero en las encuestas salía esto, pero en las apuestas seguía saliendo más probabilidad de que se quedaran en la Unión Europea. Y ahora os hago una pregunta. ¿A qué le otorgáis más fiabilidad? ¿A una encuesta que respondes o a una apuesta donde la gente se juega su dinero? ¿A qué es el evento más probable? ¿Qué creéis que es más fiable? ¿Donde la gente mete su dinero a lo más probable, o la encuesta que publique un periódico y que hace con un universo de gente a la que le pregunta y que no se compromete, no le compromete nada, dice sí o no y punto, ¿no? Vale, veo que todos me decís las casas de apuestas, ¿no? Y el dinero. Bueno, pues yo opinaba lo mismo, ¿no? Y por eso era lo que comentaba a Crédito y Caución, ¿no? En esa encuesta que me hacían en Twitter. Comentaba que, en mi opinión, lo más probable pues era que no saliera de la Unión Europea, y que aunque las encuestas salían negativas a favor de la salida del Brexit de Reino Unido, en las apuestas no era así, y que en mi opinión pues era más fiable en todo caso las casas de apuestas, ¿no? Que al final te van a pagar más, pero las casas de apuestas no son normales. Vale, vamos a hablar claro, ¿qué es lo de la casa de apuestas? La casa de apuestas no es un periódico o una agencia demoscópica que pudiera manipular porque le interese para el gobierno. No, no, es que la casa de apuestas se juega su dinero. La casa de apuestas, si manipula, sería su normal, porque quebraría. Vale, no sé si se entiende lo que estoy explicando. Si una casa de apuestas dice, no, se paga 10-1, que se paga 10-1, pues que el Real Madrid le gana, yo qué sé, pues a un equipo de segunda B, al Mollerusa, en un partido amistoso. Se paga 10-1 que gane el Madrid al Mollerusa. Pues esa casa de apuestas se arruina, porque no está en consecuencia las probabilidades reales con lo que están pagando. Con lo cual, pues es fiable en ese sentido, porque las casas de apuestas se juegan muy mucho de al final pues ser un equilibrio de la realidad, ¿no? Y luego ellos se llevan obviamente su comisión, ¿no? Siempre está ahí, por eso
ellos no se juegan nada, pero sí ellos van a reflejar pues la realidad, ¿no? Entonces, pues por eso, yo en ningún momento he visto que hubiera más posibilidades de salida de Reino Unido. También hay que decir que tampoco hay tanta diferencia, o sea, ahí sigue habiendo posibilidades de que salga de... Me parecería una sorpresa. Obviamente existe la posibilidad, pero me parecería una sorpresa que hubiera Brexit, ¿vale? Esa es la postura que tengo desde hace semanas y lo que sigo pensando hoy. Luego, otra cosa, sobre un comentario que me hacía Víctor antes, que me decía, bueno, pues, a ver, voy a buscar, que ya ha habido unas 80 o 90 preguntas desde entonces. Gracias, de verdad, por participar tanto y ser tantos los que asistís a estos seminarios. A ver si encuentro... Aquí está. Decía Víctor, se estarán preparando para la bajada. Todos pensamos que el Brexit no, pero no sé, no sé. Cuidado, una cosa que quiero dejar clara. Cuidado con esto que se está haciendo, pero la gente, la mayoría de inversores principiantes, está asociando de que si hay Brexit la bolsa cae, se hunde, y si no hay Brexit la bolsa sube como la espuma. ¿Por qué? Quiero decir, ¿quién os asegura eso? ¿Quién os está asegurando que eso es lo que va a pasar? Quiero decir, si no hay Brexit, ¿por qué va a subir el mercado? ¿Qué os hace pensar que el mercado tiene que subir? Cuidado porque la masa, la mayoría, cree que si no hay Brexit el mercado tiene que subir una barbaridad y que en cambio si hay Brexit el mercado se tiene que hundir. Y hay un refrán en bolsa, que repito una vez tras otra, que la multitud siempre está equivocada. Vale, tenedlo en cuenta simplemente esto que estoy diciendo. Yo no sé qué va a pasar, pero me preocupa esa unanimidad de pensamiento entre inversores o principiantes en que si no hay Brexit el mercado tiene que subir una barbaridad. Cuidado porque igual ya está descontado. Y normalmente ocurre lo contrario a lo que cree la mayoría. Vale, esto es así desde siempre. Yo lo he comprobado durante 3 lustros, vale, que son los que llevo estudiando los mercados. Pero vamos, en eso no hace falta 15 años de bolsa y de experiencia para darse cuenta que la mayoría suele estar equivocada. Así que a lo mejor sale que no y la bolsa cae. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, cuidado con esto, ¿eh? Bueno, en cuanto al IBEX, vamos a ver los gráficos. IBEX 35. Me decía también uno de vosotros cómo aprovechar con CFDs el Brexit. Para mí es un día normal. Sí que va a haber más volatilidad y yo le diría que al que no tenga experiencia y que no haga experimentos, que no haga juegos raros porque seguramente va a perder la camisa. Lo único que está asegurado para los próximos días, seguramente para los próximos 2 días, 2 sesiones, la de jueves, viernes y lunes, a lo mejor, para esos 3 días, lo único que yo os garantizo es que va a haber volatilidad. Vale, y lo que os digo también que la volatilidad se puede ver como una oportunidad para ganar dinero porque el mercado se mueve mucho, pero os digo que en movimientos de alta volatilidad lo que hacen la mayoría de inversores particulares es perder dinero, porque se va a mover mucho el mercado, va a haber altibajos y como no sepas muy bien lo que vas a hacer y no tengas mucha experiencia, es probable que te cojan con el pie cambiado. Vale, así que a los que estén empezando y no sepan muy bien lo que hacen y no tengan un sistema claro y experiencia, mejor que no participéis, ¿vale? El lunes y el martes la bolsa va a seguir ahí y yo obviamente pues no, para mí va a ser un día más, pero porque sé lo que hago. Pero a un inversor que lleve 2, 3 años, 4 años en bolsa y aún no tenga su sistema robusto y sepa lo que hace, gestión del riesgo y tenga experiencia suficiente, a lo mejor sería que no jugase con fuego. Y el que juegue con fuego o quiera operar durante estos días, lo que tiene que tener en cuenta es que va a haber mucha volatilidad. Va a aumentar la volatilidad. De hecho, los brokers, prácticamente todos, lo que han hecho es ya exigir y pedir más garantías ante pues lo que sabemos de que va a aumentar el movimiento, va a aumentar la volatilidad. ¿De acuerdo? Bueno, IBEX 35 en gráfico diario para corto o medio plazo. En el caso del IBEX vemos que hay máximos y mínimos decrecientes desde hace casi un año. Decíamos que la media de 200 sesiones, recordaréis, yo no soy adivino, ¿no? Pero recordaréis que en los seminarios de febrero, cuando estaba el IBEX aquí, os dije que creía que iba a subir el IBEX, que iba a rebotar, pero que tenía muchos obstáculos por el camino.
y que principalmente tenía la zona de la media 200 sesiones que ya había sido resistencia en estas dos ocasiones anteriores. Y dijimos que ahí va a tener obstáculos y problemas. Decíamos, va a tener un problema serio con la media 200 y la directriz bajista roja. Bueno, pues otros dos intentos fallidos de superar la zona de la media. Vale, eso es lo que hemos tenido. Y os juro que yo no viajé en el tiempo, que en febrero yo no había viajado al mes de junio, sino que por experiencia, y ocurre muchas veces, que la media 200 sesiones cuando está bajando es una zona de resistencia a tener en cuenta, ¿no? Y ha vuelto a ser así. ¿Cuándo mejoraría el IBEX? Pues mejoraría de superar los 9.360, de superar este máximo del mes de abril. Es más, yo creo que de superar esa zona el peligro de más caídas, digamos que se esfumaría bastante. Es probable que pudiéramos ver más subidas para medio plazo y que lo peor hubiera pasado de superar esos 9.360. Otra cosa, la vela que ha dejado hoy. Esto es habitual cuando hay el día anterior a un evento o el día anterior a que haya una votación o que haya algo importante, una reunión del Banco Central Europeo donde no se sabe si se suben o bajan tipos, o el día anterior a una reunión de la FED. Ocurre muchas veces que lo que hace el mercado, lo que hace el índice es dejar esto, una vela doji. La vela doji es una vela que marca indecisión de los operadores en el corto plazo. Entonces, esa es la lectura de la vela que ha dejado hoy un doji de onda alta, el IBEX 35. Bueno, veremos si es capaz de romper resistencias, media 200 y 9.360. Y como soportes, los 8.107, donde dejó esta divergencia alcista en gráficos horarios y desde donde empezó este rebote de ultracorto, y los 7.746, que son los mínimos que se marcaron en el mes de febrero. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx 50, vemos el objetivo que marcábamos antes en gráfico horario, es el mismo que veis aquí. Tendría un canal roto a la baja, incluso también una especie de hombro cabeza a hombro, con un objetivo muy parecido que sería volver a mínimos de febrero. Y hoy también, igual que el IBEX, es curioso, ¿no? Es que es la vela típica, anterior a este tipo de eventos, ¿no? También dejó una vela doji que marca indecisión de a ver qué pasa. No suele ser tampoco demasiado buena esa vela cuando aparece después de una subida, porque es indecisión de seguir subiendo. ¿Puede subir después de esta vela? Sí, pero está marcando una indecisión después de una subida, ¿no? Entonces veremos qué ocurre en próximos días. Y resistencia también en la zona de la media de 200 sesiones y en los 3.097 puntos. Yo creo que el DAX es un índice que nos puede dar muchas pistas de cuándo termina la caída en Europa, ¿no? Esa caída que hemos tenido desde el año pasado, ¿no? Que yo la verdad no me esperaba tan mal comportamiento de la bolsa europea este último año, ¿no? Mientras la bolsa americana pues no ha caído nada, está ahí pegado a máximos de la historia. Europa ha tenido un año muy malo, ¿no? Desde verano del año pasado, sobre todo por culpa del sector que decíamos que era el más débil, el sector bancario europeo, pues hemos tenido muy mal comportamiento de Europa. Y yo creo que el DAX mejoraría mucho de superar 10.474. Es más, hemos marcado esta flechita al alza porque creo que si superara ese nivel, todo apuntaría a más subidas. De hecho, de superar ese nivel, el DAX activaría una estructura de segundo impulso alcista, activaría por tanto objetivo alcista y apuntaría a más subidas. ¿De acuerdo? Así que veremos lo que ocurre. Pero tenemos claro dónde es el nivel en caso de que se superase. Mejoraría claramente el gráfico para medio plazo. Así que estaremos atentos. Si supera 10.474, el DAX activaría objetivo alcista. También hoy el DAX ha dejado una vela doji. En este caso, hay una ligera diferencia, un pequeño matiz respecto al Eurostoxx y al IBEX, que el cierre ha sido en la parte baja de la sesión, pero también es un doji, ¿vale? También marca indecisión. Pasamos ahora al gráfico del S&P 500, a ver si hoy llegamos con un poquito de tiempo para ver algunas acciones por las que me preguntéis. En el caso del S&P la clave está en los 1.810 puntos. Ya sabéis que venimos siguiendo la tendencia alcista del S&P
y diciendo que la tendencia es alcista contra viento y marea desde el año 2009. Nos quedamos en minoría porque os llevan avisando de hundimiento de la bolsa americana desde el año 2009, 7 años diciendo que el mercado se va a hundir y nosotros diciendo que la tendencia es alcista, ¿no? Eso es lo que hemos ido comentando en cada seminario todas las semanas, ininterrumpidamente, que el S&P estaba en tendencia alcista y sigue en tendencia alcista. De perder 1810 la situación sí que se complicaría mucho y hablábamos de que podríamos ver pánico vendedor, de perder el soporte de los 1810 puntos. También aquí lo que vemos es que desde mínimos de febrero, donde comentamos un doble suelo que se cumplió, o doble suelo objetivo 2080, recordaréis que lo comentamos durante varias semanas, al superar 1947 se cumplió a la perfección. Claro, esa subida desde mínimos de febrero ha sido muy vertical y también hemos comentado que lo normal y lo más sano sería que consolidara esta fuerte subida y que más temprano que tarde buscara niveles FIBO y la media 200 como mínimo, ¿no? Pues el 38,2 de esta subida como mínimo. Es que ni siquiera, fijaos la fuerza que ha tenido el S&P, ni siquiera ha ido a buscar, ni siquiera ha bajado a buscar el primer nivel FIBO de todo este último rebote desde mínimos de febrero, ¿no? ¿Qué está haciendo el S&P en el último año y medio? Bueno, pues este es un movimiento lateral de consolidación. Por lo tanto, si supera los máximos de mayo del año pasado, los 2.134, si supera ese nivel, todo apuntaría a más subidas. Podríamos marcar la ruptura de una especie de rango lateral, desde la consolidación al alza, o incluso un gran triple suelo. Estos dos mínimos y también este. Vale, así que 2.134, cierta resistencia, son los máximos de toda la historia, y soporte clave 1.810. En cuanto al tecnológico Nasdaq 100, el soporte, la zona clave que no debería de perder para que no cambie la tendencia, estaría en los 3.786 puntos, que es el mínimo anterior. Mientras no se pierda ese mínimo relevante creciente, no habrá ninguna señal de giro de esa tendencia alcista primaria que empezó también en el año 2009 y que aunque os hablaban de que iba a estallar la burbuja, pues lo que hemos tenido es que el Nasdaq se ha multiplicado por más de 3, ¿no? Aunque os decían que iba a estallar la burbuja desde el 2009, 7 años mucha gente avisando de que se iba a hundir la bolsa americana y 7 años de subida. Ya os digo que no es rentable jugar a adivino y no es rentable jugar a adivinar techos hasta que no aparezca una figura de cambio de tendencia o hasta que no se pierda algún soporte. Y eso ocurriría de perder 3.786. Vale, Antonio Molina me comenta que no se escucha. Me imagino que no es correcto, ¿no? Me escucháis todos perfectamente el audio, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que no es correcto porque cuando hay algún problema de audio me lo avisáis pues 200, 150, 120, 90 personas a la vez, ¿no? En el chat. Entonces, intuyo que es algún problema individual. Os lo repito siempre, no quiero ser tampoco pesado, porque lo repito prácticamente en todos los seminarios, pero cuando entréis en el seminario a veces puede tardar 2 o 5 o 10 segundos en que además escuchéis el audio, en que se cargue el audio. Entonces esperad unos segundos a ver si se os carga el audio y en caso de que llevéis ya un minuto en el seminario y no me escuchéis, pues salid y volved a entrar. Si yo no pongo en la pantalla un rombo, es que todo funciona, el sonido funciona correcto. Cuando a mí me decís que el audio se pierde, yo lo que dibujo es un rombo, mientras no se solucione, está el rombo en la pantalla. Vale, lo digo para no ser pesado, pero también para que no me... David, que no se escucha, ¿no? Pero siempre cuando alguien se acaba de conectar, me dice, David, no se escucha. Ah, ahora sí, gracias. Esperad 10 segundos, no seáis impacientes. Y si no funciona el audio y veis que no hay ese rombo en la pantalla, pensad que es algo vuestro, un problema vuestro, y intentad el truco que a veces funciona, ¿no? De salir y volver a entrar. Vale, os lo digo porque esa es la manera en la que venimos trabajando estos últimos 8 años en los seminarios y que seáis un poquito más pacientes, ¿no? Normalmente no hay ningún fallo y si lo hubiera, yo dibujo ese rombo en la pantalla, ¿vale? Si hay un problema de audio. Bueno, hemos visto los índices en el ultracorto plazo, los índices en el corto medio plazo y vámonos a otros activos. Vamos a Forex primero, el euro dólar, primero gráfico horario para ultracorto plazo. Bueno, el euro dólar consolidando, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna estructura demasiado clara, no hay ninguna activada. Yo vigilaría ahora mismo este nivel, en el euro dólar los 1.1382.5. Si supera 1.1382.5 activaría el euro dólar una estructura de segundo impulso alcista, siguiendo
el método FIBO explicado paso a paso en el curso de Bolsa General, ¿no? Pero de superar 1.1382.5. Por cierto, sobre el curso, aún no está no tenemos la promoción en marcha, pero la estrenaremos la semana que viene, así que os aviso ya, ¿eh? Para los que estéis interesados en formaros de manera seria, a partir de la semana que viene tenemos la promoción de cada verano, porque mucha gente, hay inversores que me dicen, oye David, dado que vuestro curso no es el típico curso cutre de 2 tardes, de 2 tardes en un hotel, el típico curso cutre de 4 horas, sino que es un curso completo que dura, que para hacerlo hace falta dedicarle muchas semanas, en verano sacamos una promoción en la que damos 2 meses para realizar el curso online de Bolsa General. Vale, a partir de el día 1 de julio empieza esa promoción, así que el que le interese ya puede reservar la plaza en bolsageneral@bolsageneral.es, promoción que arranca el día 1 de julio para que tengáis el verano para formaros, ¿no? Para tomaros la inversión en serio y formaros de manera conveniente, ¿vale? Pero ahí es un curso que hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Si buscáis el típico cutre curso en la que aprendes 4 tonterías, ese curso no os lo recomiendo, el de Bolsa General, ¿vale? Porque es un curso que empieza desde cero, pero que es muy completo, ¿vale? Bueno, así que si supera 1.1382.5, se activaría estructura por Fibonacci y todo apuntaría a más subidas. Primer soporte en los 1.1240, perdón, 1.1235 y posteriormente en los 1.1128. 1.1128 y 1.1235 los soportes en el euro dólar. La libra dólar, que seguramente se va a mover mucho. Está interesante ahora mismo, porque fijaos que ha dejado una vela no muy bonita, la vela que ha dejado hoy a las 5 de la tarde, la vela horaria, que cerraba a las 5, fijaos que es una vela negra con sombra superior, que es un rechazo en los máximos anteriores, en los máximos de ayer. No ha podido con el máximo de ayer, y de perder el mínimo entre estos dos máximos se podría generar una figura de doble techo en la libra frente al dólar. Vale, así que tendríamos un doble techo en la libra dólar de perder 1.4613. En caso de que se active, que no está activado, se activaría solo de perder 1.4613 y se anularía, si se activa, solo si supera 1.4720. ¿De acuerdo? De momento, pues no está activado, pero se puede vigilar por si se activara. ¿De acuerdo? De perder 1.4613. Bueno, hemos visto Forex y nos vamos a ir ahora al petróleo Brent, a materias primas, también gráfico de ultracorto plazo. Vale, me comenta Mariano que nuestro curso, que podríamos decir que es muy completo, pero que no hay necesidad de descalificar a los demás. No, yo no descalifico el resto de cursos. Seguramente habrá cursos que también merezcan la pena, ¿no? Pero eh, esto ya no es cuestión del profesor, ¿no? Sino es cuestión de el tiempo que tengas. Es decir, si yo doy una conferencia de 2 horas en Madrid sobre bolsa, por mucho que yo me esfuerce, Mariano, en 2 horas poco te voy a poder explicar, pero es por una cuestión de tiempo. Entonces, queda muy corto y en mi opinión es muy cutre meter todo lo que es la temática que se puede explicar de análisis técnico comprimida en 2, 4, 5 horas, porque no, digamos que ahí no llega el tiempo, ¿no? Eh, pero por una cuestión de tiempo, incluso por muy bueno que fuese el profesor, ¿no? Eh, yo creo que para formarse hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y para explicar análisis técnico, pues claro, es que el análisis técnico, la temática puede ser muy amplia, hay que saber los tipos de órdenes que hay también para operar, que es una orden a mercado, que es una orden on stop, que es una orden por lo mejor, que es la cuádruple hora bruja, ¿no? Que son las pautas de vencimientos, hay que saber qué es el rango estático, el rango dinámico, qué es una vela Marubozu, qué es una Caracasa, qué es un triángulo expansivo, qué es un gallardete, qué es la dilatación de un tercer impulso, cuándo se anula un tercer impulso. Claro, es que es tan amplia la temática de análisis técnico que si se comprime mucho, pues al final queda, pues hombre, si a lo mejor la palabra cutre puede ser ofensiva, ¿no? Que me dice Mariano, queda muy breve y muy corto el curso, ¿no? Al final el inversor
como mucho le da tiempo a aprender 4 cositas, ¿no? Entonces, yo creo que para formarse en bolsa de manera consistente, pues hace falta también dedicarle tiempo, ¿no? Vale, pero ya no sería un curso de bolsa, ¿no? Me dice Mariano, no, que podría hacer un curso determinado de una materia. Claro, nosotros tenemos un curso de divergencias que duró 2 horas, pero solo de divergencias. ¿Te das cuenta el matiz, no, Mariano? Le dedicamos a las divergencias 2 horas, pero las divergencias es una pequeña parte del análisis técnico. Si yo le dedico al análisis técnico a invertir en bolsa 2 horas, me va a quedar un cutre curso. Espero que no te moleste que me lo aplicase a mí mismo, ¿no? Que si yo dijera, no, voy a enseñar lo que es la bolsa en 2 horas, yo podría decir, es una introducción de introducción a la bolsa, pero un curso, es decir, de aquí sales sabiendo operar en los mercados de 2 horas, pues en mi opinión quedaría muy cutre 2 horas. Lo siento, es mi opinión, ¿no? Incluso aunque fuera yo profesor, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero intentar hacer lo mejor posible. Bueno, en el caso del Brent, del petróleo, lo que podemos ver aquí, a ver, que cada uno gaste el dinero donde quiera, ¿eh? Como si en 10 minutos, oye, 2.000 euros de curso de 10 minutos. Yo creo en la libertad, ¿no? O sea, que si hay un curso y alguien lo paga, pues enhorabuena, ¿no? Eso está ahí, la ley de oferta y demanda. En el caso del petróleo Brent, vemos cómo rompió esta directriz que contenía esta pequeña corrección de muy corto plazo, después de una subida muy potente, y ahora está consolidando, ¿no? Ha roto el 61.8, eso sí, de toda la caída, con lo cual no hay ahora mismo ninguna estructura muy clara, salvo pensar que ha formado un primer impulso alcista, ¿no? Y ahora veremos si hay un segundo impulso. Si el petróleo Brent supera los 51 con 24 dólares, 51 con 24 dólares, pues todo apuntaría a otro tramo de subida, ¿vale? Habría que esperar pues una nueva estructura, a que active alguna nueva estructura. Y como soporte clave, pues el mínimo que se ha marcado en junio en los 46.94 y luego el mínimo para corto o medio plazo 43,33, que es el mínimo de todo el mes de mayo, de los últimos meses. Pasamos ahora, bueno, vamos a ver el Brent, que hace mucho tiempo que no lo vemos, si os parece, en gráfico diario, ¿no? Para corto o medio plazo. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Es verdad que luego el tiempo pasa y perdemos la perspectiva, ¿no? Pero viendo el gráfico con perspectiva, que sería este, ¿recordáis cuando el petróleo estaba aquí por debajo de 30, en 29, 28 y 27? Es decir, durante esta semana que dijimos que el petróleo estaba a punto de empezar una subida, que era muy probable que viéramos fuertes subidas en el petróleo. ¿Recordáis esto de los seminarios del mes de enero? Los que, bueno, habrá gente que no nos sigue desde enero, pero para los que nos seguís al menos desde el mes de enero, ya no pido que sigáis Bolsa General desde el 2007, sino desde este año, ¿no? Desde principios de este 2016. ¿Recordáis cuando el petróleo estaba aquí abajo y comentamos que lo más probable es que viéramos una fuerte subida porque había unanimidad bajista, que todo el mundo estaba avisando de que el petróleo iba a caer más y que os hablaba de aquel informe famoso de Goldman Sachs que os decía que se iba a 15 dólares, ¿no? Y yo os dije que cuidado, que es muy probable que el petróleo iniciase una subida, ¿no? Y luego pasaron unas semanas y se conoció también que Warren Buffett había invertido mucho en el petróleo, ¿no? Y en empresas petroleras. Bueno, al final ya veis lo que ha pasado, ¿no? Ahora vemos, viendo el gráfico con perspectiva, viendo lo que ha pasado, fijaos, la subida ha sido tremenda. Fijaos que tenemos una directriz alcista, fijaos que tenemos otra directriz que uniría los máximos prácticamente, es decir, tenemos una especie de canal que une mínimos y máximos. Y bueno, yo creo que la tendencia ha sido sencilla y cómoda, ¿no? Dentro de lo que cabe, la bolsa es muy, muy difícil, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues ha sido una tendencia alcista bastante cómoda, con una clara sucesión de mínimos y máximos crecientes, ¿no? Fijaos, pues esa sucesión de mínimos y máximos que en todo momento pues ha ido respetando el petróleo. Y de momento no se puede hablar de que haya cambiado la tendencia. El primer síntoma de deterioro vendría de perder la directriz alcista principal de corto plazo. Pero recordad, aquí no es mérito de Bolsa General, porque aquí os avisé de que el petróleo iba a subir en varios seminarios. No porque yo sea divino, sino porque ahí había unanimidad bajista. Todos los novatos sabían que el petróleo iba a caer. Y como todos los novatos sabían que iba a caer, pues ahí veis lo que pasó con el petróleo, ¿no? Es muy peligroso cuando hay unanimidad, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que algo va a pasar, ¿no? ¿Recordáis cuando hubo un momento hace unos meses también que todo el mundo decía que el euro dólar se iba a la paridad o a los 0,80 dólares?
Todo el mundo sabía que el euro iba a caer. ¿Qué hizo el euro? Rebotar. Aquí todo el mundo sabía que el petróleo iba a caer más, a 20 dólares, a 15. ¿Qué hizo el petróleo? Subir. Porque había demasiada negatividad. Además no tiene sentido, después de esta gran caída, hombre, tú puedes ser negativo con el petróleo, por supuesto, pero intenta serlo aquí. No lo seas aquí abajo, porque aquí en cualquier momento vas a tener un rebote para aliviar la sobreventa. ¿Se entiende lo que estoy explicando ahora? Pues que si no, os van a coger muchas veces con el pie cambiado, ¿no? A lo largo de mis 15 años de experiencia en los mercados, he visto este tipo de situaciones en numerosas ocasiones, ¿no? Pero en numerosísimas, ¿de acuerdo? Así que tenéis que tener muy cuidado con esto. No es algo que suelo explicar mucho a los futuros gestores de patrimonios de Galicia en la F Business School, donde tengo el honor de formar a los futuros directivos y gestores de banca, y les explico esto, ¿no? Que tengan mucho cuidado entre las noticias y el precio y entre el sentimiento que hay en el mercado y luego la realidad de lo que pasa en el mercado. Por eso yo creo que seguir los precios y seguir el análisis técnico pues es una ventaja porque el gráfico lo va descontando todo, ¿no? En el precio se va descontando todo y lo que creo que debemos de intentar hacer es seguir las tendencias de los precios, ¿no? Y aquí incluso antes de que empezara la tendencia alcista, me olía, pero basándome en lo que acabo de explicar, no en un motivo etéreo, ¿no? No en mi estado de ánimo, sino por mi experiencia y por esa unanimidad bajista, de sentimiento bajista, que pronto íbamos a ver una fuerte subida, ¿no? Y lo que acabó ocurriendo. Bueno, hemos visto el petróleo Brent en gráfico horario y en el gráfico de ultra corto plazo, y siguiendo con las materias primas, nos vamos a ir ahora a la plata y al oro. Nos vamos al gráfico primero de la plata, si os parece, y le vamos a dedicar luego 5 minutos a valores por los que me preguntéis. En el caso del gráfico de la plata, en el mes de noviembre, recordaréis exactamente aquí, os avisé de que la plata iba a subir. Habrá alguno que diga, David, no me lo creo. Bueno, pues afortunadamente tenéis los seminarios subidos a nuestro canal de YouTube o al canal de YouTube de GKFX. Es decir, podéis comprobar todo lo que digo, ¿vale? De lo que decía en enero, lo que dije en octubre del año pasado, lo que dije en el 2013, lo que dije en el 2011, lo que dije hace 3 semanas, todo lo podéis comprobar, ¿vale? Está en la hemeroteca para bien y para mal, ¿no? Con mis errores, que también los hay, y con mis aciertos, ¿no? Y ahí se puede ver si el análisis técnico funciona o no. Yo creo que cualquiera llega a la conclusión de que el análisis técnico no es infalible, pero eso ya os lo digo yo siempre, pero que sí que funciona. Yo creo que es la conclusión a la que llegará cualquiera si ve todos los seminarios que hemos ido impartiendo. Y en noviembre avisaba de que la plata iba a subir. Tras esta vela, dijimos, ojo a esta vela doji libélula, es muy probable que aquí empiece una subida en la plata, y así ha ocurrido, ¿no? Ha venido a partir de ahí, la plata ya no pierde nunca ese mínimo de esa sesión y empieza la subida. Marcamos que la media 200, dijimos, ojo, que esto está mejorando mucho, porque además la media 200 ya no es resistencia, ahora es soporte. Y comentábamos, si supera 16 dólares, activará objetivo hacia 17.31. Se cumple ese objetivo y cuando está la plata aquí, digo, cuidado, que hemos subido muy vertical y ahora toca un descanso, una consolidación. Se produce la consolidación, cuando la plata llega aquí, comentamos, ojo, que ya hemos corregido, hemos consolidado y ahora en cualquier momento puede volver a intentar subir. Creemos que pronto intentará volver a subir la plata. Ha hecho esto y ahora lo último que hemos dicho desde la semana pasada, desde el viernes, es que esta vela es bastante fea, que es un intento de intentar romper este máximo que no pudo y que lo normal tras esta vela sea un cierto descanso, una cierta consolidación. Igual puede seguir subiendo, pero esa vela lo normal es que trajera cierto descanso. Vale, no es seguro, pero sería lo más probable, que viniera cierto descanso después de esta última subida, de este último tramo de subida. Pero hasta que no, mientras la media 200 suba, la plata está en fase alcista de corto plazo. Y en cuanto al gráfico del oro, por cierto, bienvenido Ignacio, que bueno, voy leyendo muchas preguntas mentalmente, pero claro, es que sois muchísimos, ¿eh? Antonio me pregunta por Río Tinto, Nieves me pregunta por la vela que se dejó ayer, Víctor si hay un tercer impulso, Jaime por media 200 sesiones en el petróleo. Bueno, es que hay
más de 150 preguntas, ¿no? Las que tengo en el chat. Entonces, no puedo contestar todas, ¿no? Pero lo que Ignacio dice que es su primer seminario, así que le doy la bienvenida a los seminarios que impartimos desde Bolsa General. Espero que te esté gustando y que te aporte valor y algo de conocimiento y que te sea interesante y repitas en próximas semanas. Las vamos anunciando todos para que nadie se pierda ninguno en bolsageneral.es, en la web de los traders. Y me comenta sobre el DAX. Es que lo hemos visto ya. Si quieres, le dedico otros 20 segundos, pero ya lo hemos visto al principio del seminario, ¿no? Pero antes termino con el oro. En el caso del oro, también se dejó una vela muy fea, esta vela la semana pasada. Comentamos que seguramente esa vela iba a traer un descanso, parece que está en ello, y el oro sigue en tendencia alcista mientras la media suba y mientras no pierda 1202, donde tiene el primer nivel de soporte. Técnicamente, pues avisábamos de que entraba en tendencia alcista de superar 1070 dólares por esa figura de doble suelo que avisé por tierra, mar y aire, porque la avisé en seminarios, en conferencias, en la radio, en la web, en el foro, en el centro de traders e incluso en el periódico, a media página en el periódico de información general en La Opinión Coruña, mi sección de bolsa de todos los domingos. Luego comentamos que si superaba 1100 activaba triple suelo hacia 1130, luego objetivo alcista por ruptura de canal de medio plazo hacia 1290 y también hemos marcado un objetivo por ruptura de canal de largo plazo hacia 1385 dólares, objetivo que sigue activado y pendiente de cumplir. Veremos si finalmente se cumple. En mi opinión, lo más normal es que en el largo plazo acabe cumpliendo todos los objetivos, también ese objetivo. De los 4 objetivos que hemos marcado estos últimos meses, se han cumplido 3 y está pendiente ese objetivo en el caso del oro. Vale, Víctor me pregunta si Quabit es un chicharro. Sí, obviamente sí. Voy a ir al DAX rápidamente a esa pregunta de Ignacio, bueno, por deferencia, porque se estrena hoy en los seminarios. Y vamos ya a acciones, empezaré con Quabit, ¿no? Por esa pregunta de si es un chicharro. Bueno, nos vamos al DAX. Primero en gráfico horario, comenté que para medio plazo mejoraba si superaba 10.474. Vale, para medio plazo apuntaría a más subidas de superar 10.474. Y en gráfico horario para ultracorto plazo hemos dicho que había subido fuerte tras una bonita divergencia alcista en los indicadores. De hecho, es una triple divergencia alcista. Fijaos cómo el precio hace mínimos decrecientes y en cambio el MACD o el RSI hace mínimos crecientes. A partir de ahí vienen subidas, se cobra la divergencia y tiene la primera resistencia en este nivel, que son los 10.365 y luego estaría en 10.474. Lo que decía es que no hay ninguna estructura clara, pero es probable que lo que esté haciendo ahora es formar un primer impulso y más temprano que tarde necesita alguna consolidación a niveles FIBO de esa subida. Es decir, que o consolida ahora o a lo mejor pues sube un poco más, pero luego tendrá que consolidar esa subida. Con lo cual creo que no está en un buen punto de compra, ¿vale? Porque antes creo que necesitará cierta consolidación. Y ahora sí, la última parte del seminario, nos vamos a ver algunas acciones. Me preguntáis por Quabit. La pregunta es si es un chicharro. Bueno, vamos a ver el gráfico. Me dice, es un chicharro, ha subido un 3.400%. A ver, vamos a ver los mínimos de Quabit. Aquí vemos 1.60. Aquí baja a 1.36. Es que no sé, ¿de dónde sacas que ha subido Quabit un 3.000%? Que no entiendo la pregunta. Chicharro es, vale, pero del chicharrazo. Pero dice Víctor, Quabit ha subido un 3.400%. ¿Es chicharro? ¿Cuándo ha subido Quabit un 3.400%? Lo que ha hecho Quabit es hundirse en bolsa. Desde los 2.800 euros hasta los 1,83 euros. No te habrás confundido porque ha hecho un contrasplit, ¿no? Porque es una anécdota, ¿no? Pero hay que estar al día, ¿no? Porque si no, te puedes creer que ha subido Quabit. Quabit no ha subido nada. Lo que ha hecho esta empresa que ha arruinado a cientos de miles de inversores es bajar sin parar, bajar una barbaridad.
Y lo que ha ocurrido, que seguramente es lo que te ha despistado, es que ha hecho el enésimo contra Split. Pero eso no significa que haya subido. No ha subido nada. Dice Víctor, la voz de Galicia pone... No, es un error, Víctor. Ya, a ver, igual los llamaré para decirles que se han equivocado, ¿no? Pero vamos, que eso es un error. No ha subido nada. Lo que ha hecho es bajar. Vale, cuando una empresa hace un contra-split, que esto todo lo hemos explicado en Bolsa General, ¿eh? Si ponéis en Google contra-split Bolsa General, pues ahí viene explicado con detalle, igual que está explicado prácticamente todo, ¿no? En bolsageneral.es, os dejo ahí por si los nuevos me conocéis hoy por primera vez, pues os dejo la web donde ayudamos a los inversores desde hace casi 10 años. Ahí está, bolsageneral.es, ahí tenéis muchísima información. Os explico rápidamente. Un contra-split no cambia nada en una empresa. Imaginaos que somos una empresa muy mala, una empresa que no para de caer en bolsa, una empresa que de 10 baja 1, de 1 baja 0,10, ¿no? Y claro, nos hundimos. Para que no dé la idea de que esta empresa es una basura que vale 2 céntimos, pues ¿qué hace esa empresa? Pues hace un contra-split. Entonces, si tú tienes 10 acciones a 1 euro, pues de repente la acción que valía 0,01 puede decidir que valga un euro. En vez de valer 10 céntimos, que valga 1 euro y hacer un contra-split 1 por 10. Vale, que el precio de la acción valga 10 veces más. Pero el accionista pasará a tener 10 veces menos acciones. Es decir, que el que tuviera 100 acciones, a 1 euro pasa a tener 10 acciones que valgan 10 euros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si un accionista tenía 10 acciones que valían 1 euro, pasará a tener 100 que valgan, si tenía 100 pasará a tener 10 que valgan 10 veces más. ¿Ha cambiado algo en la empresa? No. ¿La empresa vale lo mismo que el día anterior? Sí, pero hacen ahí como un artificio que al inversor novato, al inversor principiante, pues psicológicamente le puede ayudar, ¿no? También hay splits cuando pasa lo contrario. Imaginaos una empresa que no para de subir y subir. Pues tipo Google o Inditex, ¿no? De 5 euros se pasa a 30, de 30 a 100, de 100 a 500, ¿no? Google llegó a valer, pues, no sé si llegó a $1000, ¿no? Pues estaba muy cerca. Y claro, al final tiene que hacer un split. ¿Por qué? Porque llega el inversor principiante, el inversor novato, que no tiene ni idea y no se entera de nada en bolsa, llega a pensar que está muy cara. Entonces, entre una acción que valga 10 céntimos y otra que valga 1000 euros, pues a lo mejor llega a la conclusión absurda de que la de 1000 euros está cara y la de 10 céntimos está barata. Es totalmente absurdo, pero funciona así el cerebro del pequeño inversor, que no, cuando aún no tiene experiencia y aún no se ha formado, ¿no? Entonces, el valor del precio de acción no importa si al final incrementan el número o disminuyen el número de acciones. Eso es un split o un contra-split. Espero que más o menos haya quedado claro, ¿no? Recuerdo una vez que enseñé este concepto a un catedrático de economía de Colombia y quedaba sorprendido, ¿no? Pues quiero decir que es algo que, aunque ocurre muchas veces en el mercado, pues hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Pero vamos, que es muy habitual. De hecho, Apple ha hecho 4 splits durante estos últimos años. 4 splits. Eso obviamente es propio de una acción que ha subido muchísimo. Igual que las acciones que hacen muchos contra splits, como el caso de Quabit, que ya ha perdido la cuenta de los contra splits que lleva. Colonial, por ejemplo, también ha hecho splits. Bueno, Quabit no sé si llevaba o llevaba mucho tiempo valiendo céntimos, ¿no? No sé si ha hecho más splits que este, pero lo ha hecho a lo bestia, ¿no? Este contra split. Y quizá por eso, pues, la duda de Víctor, ¿no? Yo creo que Quabit es el primero que hace. Quabit, que por cierto antes se llamaba Firma y antes se llamaba Astroc. También un valor que cambie tanto de nombre no es buena señal. Vale. ¿Qué valor recomienda? O digo Óscar. Bueno, ya sabéis también que tengo una sección todos los jueves en Intereconomía donde destaco un valor que tenga un aspecto técnico interesante, ¿no? Bueno, a la pregunta de Óscar, me gusta mucho un valor del Eurostoxx que se llama Danone. Vamos a ver el gráfico de Danone. Bueno, esto es la tendencia desde el año 2009. ¿Cómo la veis? ¿Alcista o bajista? Bueno, pues es un valor claramente alcista, obviamente, como podéis ver en el gráfico. Hay mínimos y máximos crecientes.
Es verdad que tiene cierta resistencia, niveles de 64,70 aproximadamente, pero yo creo que lo normal es que acabe rompiendo esos máximos y continúe el proceso de subida libre. ¿Vale? Es un valor fuerte del mercado en el que de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Y el primer soporte pues lo tiene en el 61.8 del último tramo de subida, que funcionó perfectamente aquí y que es la zona de los 56 euros. Mientras no pierda 56 euros, yo creo que es un valor que se puede tener en cartera, yo creo que se debe tener en cartera para medio y largo plazo y que lo más probable es que siga subiendo, ¿no? Me dice, doctor, mal timing para entrar ahora. Bueno, el timing lo damos en Bolsa General en el centro de traders, ¿no? Que es a lo que estamos todos los días, a buscar un buen punto de entrada, ¿no? Tampoco estos seminarios son para marcar el día exacto en el que hay que entrar, ¿no? Pero creo que es un valor que se puede tener en cartera y que yo creo que lo normal es que siga subiendo, ¿no? Un valor que tiene muy, muy buen aspecto técnico y hay muchos más, ¿no? En España, Ebro Foods, AENA, Red Eléctrica, Enagas, en el Eurostoxx, Danone, AB InBev, Fresenius Medical Care, Vinci, Campari, en bolsa americana Coca-Cola, McDonald's, Kellogg's, valores que llevan subiendo años y años sin parar, mientras otros valores pues lo hacen muy mal y caen, como bueno, pues algunos valores débiles, ¿no? Que hay en España y que no hay manera de que suban, como Santander, Telefónica, todos esos valores que llevan aburriendo al personal desde hace años, ¿no? Al inversor novato español. Vale, dice Adolfo, me hace una pregunta que me han hecho bastantes veces. Me dice Adolfo, ¿consideras que valores como Gamesa son susceptibles de hacer un análisis fundamental o solo con chartismo es suficiente? Lo digo porque hay empresas que se mueven mucho por su cuenta de resultados, contratos conseguidos, fusiones, etcétera. A ver, lo voy a intentar explicar lo más claro posible, pero yo entiendo que esto genera algo de confusión, ¿eh? Cuando alguien dice que es analista técnico, yo entiendo que genere confusión. Y además, en España hay mucho desconocimiento del análisis técnico. Casi todo el mundo conoce lo que es el value investing y hay muchas falacias sobre la bolsa que se repiten constantemente, ¿no? De hecho, esta semana un tuitero me decía que el análisis técnico que era una tontería, ¿no? Y que no tenía ningún sentido. Y me retaba, me decía, te reto a que me digas un solo analista técnico que haya ganado dinero a largo plazo. Le dije 8. Porque uno me parece pocos, ¿no? Me parecía muy poquito que decirle uno. Entonces le dije 8 multimillonarios que se hicieron millonarios usando análisis técnico, ¿no? Pero claro, en España, como hay mucho desconocimiento y el que no haya leído el pequeño libro de los grandes inversores, pues claro, habrá mucha gente que no conozca, ¿vale? Porque de hecho, estoy seguro que los que leen nuestro libro, pues a los analistas fundamentales o value investing famosos los van a conocer, ¿no? A Warren Buffett o incluso a Peter Lynch o a George Soros o incluso a Benjamin Graham o a Peter Lynch o a, eh, o a Charlie Munger. Seguramente a estos inversores sí los conoce la mayoría de inversores. La mayoría, tampoco todos, ¿no? Pero es probable que la mayoría sí conozca a estos. Pero a los analistas técnicos, a los grandes gestores que han ganado muchísimo dinero usando análisis técnico, seguramente los conoce menos gente, ¿no? Y bueno, era uno de los objetivos también del pequeño libro de los grandes inversores, aumentar la cultura bursátil en España. Esperemos que hayamos aportado un pequeño grano de arena, ¿no? Pequeñito, pero al menos aportar ese pequeño grano de arena. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico se basa en que el precio, en el precio tenemos toda la información necesaria, que en el precio se descuenta todo. Es decir, si me decís, David, las noticias son importantes, que una empresa se fusione, que una empresa venda mucha, si vende ropa, pues que venda mucha ropa, que le vaya bien, que no tenga deuda. ¿Es importante? Yo digo, sí, muy importante. Pero es que eso ya queda reflejado en el precio. ¿O es que pensáis que no está reflejado en el precio de Inditex, que vende mucho, que tiene flujo de caja, que no tiene deuda? ¿No sabéis que eso está incluido en el precio? A tiempo real. Eso está descontado a tiempo real en el precio. Entonces yo le doy mucha importancia a todo lo que me comenta Adolfo. Por eso estudio el precio. Porque en el precio está todo descontado. Todo. De hecho, Volkswagen, conocéis el caso de Volkswagen, ¿verdad? Yo creo que este es un ejemplo muy bueno para que os deis cuenta cómo funciona el mercado.
En Volkswagen ha habido un escándalo, ¿verdad?, con las emisiones de CO2. ¿Recordáis esto? ¿Sí? Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo el precio de Volkswagen desde aquí hasta aquí? ¿Me podéis decir qué hizo el precio desde abril, perdón, desde marzo? A ver si lo puedo elegir bien. Ahí está. ¿Me podéis decir qué hizo el precio desde marzo hasta el mes de septiembre del 2015? ¿Qué hizo durante 6 meses aquí? ¿Qué hizo desde aquí hasta aquí? ¿Me lo podéis explicar, por favor? Vale, Javier me dice bajar. Felipe bajar. Julián bajar. Adolfo dice obvio, bajar. Alberto dice bajar. Iván bajar. Vale. Y ahora os hago otra pregunta. ¿Cuándo salió la noticia de las emisiones, del trucaje de los motores diésel y las emisiones de CO2? Salió aquí. Aquí salió la noticia. Y ahora os hago una pregunta. ¿El precio ya había descontado parte de esa malísima noticia? Es decir, ¿creéis que ya había gente que sabía esa noticia? ¿O creéis que todo el mundo en el planeta se dio cuenta y se enteró cuando salió publicada que fue aquí? Esta pregunta obviamente va a tener dos respuestas distintas si pensáis, si creéis en el ratoncito Pérez o si ya no creéis en el ratoncito Pérez. ¿Vale? El que cree en el ratoncito Pérez seguramente pensará que todo el mundo tiene el acceso a las noticias en el mismo tiempo. Me imagino que el que crea en el ratoncito Pérez y en traders que ganan un 4000% al mes y que lo anden publicando por Facebook, el que crea en este tipo de cosas seguramente también creerá que todo el mundo tiene acceso a la información en el mismo momento. Los demás pensarán que mucha gente sabía lo que se podía venir encima y vendían ya en los meses anteriores Volkswagen. ¿Vale? Por lo tanto, en el precio no está descontada toda la información necesaria, tanto la conocida como en algunos casos la que no conoce la masa, la que la multitud todavía no tiene acceso a ello. Por eso creo que es mucho más preciso analizar el precio que analizar las noticias o la información que nos vaya llegando como masa que somos, como rebaño que somos, ¿no? Así que con el análisis técnico se puede invertir y no haría falta nada más. Yo tampoco digo que esté mal, es decir, bueno, pues tengo colegas que se dedican a gestión patrimonial y que están en el mundo de las inversiones y que son analistas fundamentales y yo los respeto, ¿no? Y de hecho hablando con ellos, pues muchas veces le digo, bueno, es que a ver, al final lo que haces tú puede ser complementario a lo que hago yo, puede ser compatible, pero al final tú puedes elegir, por ejemplo, un valor, pues en qué valor voy a invertir por análisis fundamental, pero cuándo voy a entrar en ese valor y dónde pongo el stop, dónde gestiono el riesgo, eso te lo va a dar el análisis técnico. Y esa pues sería una manera inteligente de unir esas dos herramientas, esas dos disciplinas. Pero solo con el análisis técnico se puede invertir, no hace falta nada más. De hecho, yo lo hago. Y hay enormes traders de la historia que han tenido muchísimo éxito solo usando análisis técnico. Por ejemplo, Larry Heath, por ejemplo, Bernard Baruch. Vale, pero esos son ejemplos, hay muchos más. Igual que también ha habido analistas fundamentales que solo con análisis fundamental han ganado mucho dinero. Por ejemplo, Warren Buffett. O por ejemplo, Peter Lynch. Vale, entonces, yo me he ido más al análisis técnico, pero obviamente conociendo muy bien lo que es el análisis fundamental. Pero yo me quedo con el análisis técnico porque es una herramienta que me permite gestionar el riesgo, poner stops. En el análisis fundamental no tiene sentido poner un stop, porque si tú compras a 2 porque está muy barato, llegas a la conclusión de que una acción a 2 euros está muy barata, si luego baja a 0,15 euros, tendrás que seguir pensando que está barata, seguramente, ¿no? Salvo que haya pasado algo raro, pero ocurre muchas veces. Y hay muchos inversores que promedian pérdidas, ¿no? Yo ahí no me siento cómodo haciendo eso, ¿no? Haciendo martingala. Yo prefiero, pues, entrar en un activo y ponerle un stop. También digo otra cosa, que en el análisis técnico también se puede ganar mucho dinero en el largo plazo, que es otra falacia que se dice mucho, ¿no?
Y lo que me gusta también del análisis técnico es que es muy democrático. Todos los inversores tenemos la misma información, que es el precio. El precio es igual para un chino, para un japonés, para un inversor español, para un portugués. Tú abres un gráfico Santander y sabes a cuánto cotiza Santander. En cambio, la información fundamental de Santander, del balance, de las cuentas de resultados, la misma información no la vas a tener que Warren Buffett. ¿Alguien cree que vais a tener la misma información? Imaginaos que Warren Buffett quiere invertir o más bien comprar una empresa. ¿Va a tener la misma información que José Pérez, que abra pues una web de Invertia o de 5 días para consultar el PER o la rentabilidad por dividendo? ¿Creéis que compiten en las mismas condiciones? ¿Que tienen los mismos, van a tener los mismos datos? ¿Qué pensáis? ¿Compiten en igualdad de condiciones? Bueno, pues yo creo que no. Vale, de hecho la información fundamental suele ser muy cara, pues se contratan terminales en Bloomberg, se contratan informes muy elaborados, etcétera, etcétera. Si no, pues tienes que esperar 3 meses a los resultados que te dé la compañía, que además te los tienes que creer. En algunos casos son falsos y las cuentas están auditadas de manera... Ha habido escándalos, ¿no? De profit warnings y de auditorías que se tumban. Recordamos el caso de Solaria, el de Abengoa, y ha habido muchísimos, ¿no? Enron. Entonces, encima te tienes que fiar de unos casos, de unos datos que a veces no son reales, ¿no? Bankia, cuando salió a cotizar, etcétera, 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 ¿no? Por eso yo, pues, prefiero el análisis técnico. Bueno, hasta aquí el seminario, nos hemos pasado mucho de tiempo, pero creo que era un día importante en la antesala del Brexit. Espero que os haya gustado el seminario. Gracias por confiar en Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir cada día desde la web de los traders, bolsageneral.es, con muchos análisis y también en redes sociales, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal de YouTube de Bolsa General, y cualquier duda nos podéis enviar un correo si queréis aprender a invertir en bolsa a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.